¿por qué te preocupas? ¿Sabía, hermanos, que es la voluntad de Dios que yo eche mis cargas a Él cada día? Él me pide que no eche mi confianza en mí o que no ponga mi confianza en mí, pero qué necio actúo cuando me descuido, echo mi confianza fuera y me cargo de todo y por todo. Eso es lo que dijo James Seward. Y esa es la realidad. Muchas veces nosotros estamos viviendo tan cargados y Dios no nos ha hecho para eso, hermanos. Dios no nos ha equipado para llevar tantas cargas. Vamos conmigo ahora sí al Salmo 73, 23. Salmo 73, 23. Salmo 73, 23. Si son amables, yo sé que han estado haciendo ejercicio, otros vienen del trabajo, venimos cansados. Pero qué bendición poder hacer ejercicio para el Señor y por el Señor y dar reverencia a Él. Salmo 73, 23, lo comparten cuando vengan los hermanos que fueron a dejar la ofrenda, porque esta es la base del mensaje de este día. Y como dijo una hermana, no, cuando dice el pastor solamente un versículo se alarga más, pero no, esta vez sí, hermanos, porque tenemos que irnos. Qué bendición. Salmo 73, ¿están? Está ahí, vamos a dar lectura a todos porque todos vamos a dar lectura. Y dice el 23, dice: con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Vamos a dar lectura hasta el 26, dice: me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. El 26 dice: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Amén. El salmista, Dios usó al salmista David porque pasó por muchas ansiedades, preocupaciones, depresiones como nosotros. Él no era de carne y hueso como nosotros. Y pasó por bastantes cosas así. Así es de que vamos a ver en esta noche qué es lo que causa la preocupación, la ansiedad, qué no hacer, qué hacer. Y esto nos va a ayudar, hermanos, la palabra de Dios. Amén. A mí me ha ayudado en gran manera en mi vida espiritual, emocional, porque esto es emocional. Esta es una batalla espiritual también, física, mental, en todo. Y vamos a ver cómo podemos salir de todo afán. Vamos a ver cómo podemos salir de la ansiedad, del estrés, del pánico, del temor, del horror, del pavor, del miedo, porque no tenemos descanso. Estamos atribulados, cansados por todo esto, cuando Dios no nos ha diseñado para nosotros llevar esto, porque todo esto nos desgasta espiritual, emocionalmente y físicamente. Así es de que oremos una vez más. Padre, gracias te damos por tu poderosa palabra, mi Dios, porque estamos confiados, seguros en ti. Ayúdanos, mi Dios, a usar de todas las herramientas que nos has equipado para que nosotros podamos estar viviendo libres de toda preocupación, libres de todo temor, libres de todo pavor nocturno, de todo, mi Dios. Nos has creado para ser libres y vivir esta vida abundantemente, sin preocupaciones, sin ansiedad, sin depresión, sin nada de esto. Ayúdanos, mi Dios, a través de tu palabra en esta noche. Gracias te damos por ministrarnos ya, gracias por hablarnos. Úsame, Espíritu Santo, así como lo estás haciendo, y te doy a ti toda la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Oh, hermanos, esto es las herramientas que Dios nos ha dado. Yo decía, ¿cuántos saben de herramientas que cargan? Herramientas, es como un hombre que compró una herramienta a la ferretería, no quiero decir los nombres porque no les puedo hacer propaganda y no me están pagando por hacer propaganda tampoco, entonces no lo voy a decir las ferreterías, pero fue el hombre, compró una máquina, una herramienta y se fue, era un leñador y comenzó ya a cortar la leña, los palos y comenzó a esforzarse bastante y digo, olvídese, después de que estuvo intentando por mucho tiempo y cansado de estar ahí tratando de cortar ese palo, ese árbol, se dijo, me doy por vencido. Y comenzó a usar el hacha
Y en el hacha pues obviamente es más fuerza. Y usó el hacha y después de tanto tiempo cortó el palo, el árbol. Fue a la ferretería y le dijo, frustrado a la gente ahí representante, le dice, vengo a devolver esta herramienta. Y le dice, ¿por qué no trabajó? Dice, no me trabajó, me tomó mucho tiempo, me frustré y estoy frustrado y necesito mi dinero de regreso, porque no vale la pena esta herramienta. Y le dijo, Señor, usted hizo esto. Y le muestra, le da aquí y le arranca el motor. Dice, no me diga que tenía que arrancar el motor, yo lo estaba cortando así, apagado la herramienta. Y así hacemos muchos, hermanos. Tenemos la palabra de Dios, la herramienta. Amén. Tenemos la oración, tenemos la confianza que Dios quiere que depositemos en Él y no la utilizamos. Y en esta noche te invito a que tomemos este viaje al valle donde te puedes encontrar en este día con un gigante llamado ansiedad, que está amenazando, está burlándose de nosotros, nos está intimidando, nos está paralizando con sus amenazas de muerte condenante a cada uno de nosotros para que desfallezcamos. El salmista dice ahí en el versículo 26, Salmo 73, 26, mi carne y mi corazón desfallecen. Él estaba pasando por una tribulación, por una ansiedad. Dice, mi carne y mi corazón desfallecen. Y así he encontrado la mayoría de cristianos que pasamos por tribulaciones, o aunque no estemos pasamos por estos ataques de ansiedad, de pánico, de preocupación. Puedes decir, pastor, yo no me preocupo. Qué bendición que tú no te preocupas, pero tarde o temprano vas a utilizar esta enseñanza. Es preventiva, amén. Para si tú no estás luchando con esto, hay muchos que sí están luchando con esto. Y este es un gigante, hermano. Mucha gente dice, no te preocupes, la Biblia dice, por nada estéis afanosos. Sí, la Biblia dice eso, pero también tenemos que ver que es una realidad que para muchos es un gigante que no pueden con ello. Es un gigante. Y es paralizante, lucha, hay una lucha espiritual en nuestra vida, hay una lucha emocional en los jóvenes, hay una lucha mental y también físicamente, porque eso desgasta. Y nos hace desfallecer. El salmista dijo, mi corazón, mi carne, estaba hablando, hermanos, por más espiritual que lo veamos, David, en la carne, él sentía, todos sentimos. Dice, mi carne y mi corazón desfallece. Y hay muchos en este día que están así, en esta situación como se encontraba el salmista David, con ese gigante, luchando con ese gigante. Quiero que me acompañes porque tengo un gran ejemplo, algunos lo conocemos ya, pero no falta ni sobra nosotros ir a 1 Samuel 17:10. Para ilustrarlo bien, él se había enfrentado a gigantes en su vida literalmente. 1 Samuel 17. Cuando lo encuentren, un fuerte amén, hermanos, porque esta es palabra de Dios, no es mi palabra. Esa es palabra viva de Dios. 17:10. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo todos. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Había un gigante desafiante, un gigante, y conocemos la historia algunos, pero si no la conoces, vamos a ir estudiando, escudriñando esto, porque nos hace mucha falta. Y hace falta recordar también, había algo que lo estaba desgastando a esos hombres. Del versículo 25, mismo capítulo, 1 Samuel 17:25. Dice así el 25. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciera el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y mirad de atributos a la casa de su padre en Israel. Le dicen a David, mira, hay un gigante y ese gigante está desafiando a todos nosotros. Está el ejército, mira, todo el ejército de Israel estaba en batalla. Había una guerra en ese entonces y todos los filisteos tenían
armamento, tenían todo su ejército. El pueblo de Israel también tenía su ejército y su armamento, pero dice la Biblia que todos estaban temiendo. Hasta el ejército de Israel tenía temor contra este gigante. Nadie se atrevía a enfrentarlo. Nadie, ninguno de ellos se enfrentaba a ellos. Mira lo que dice, regresando un poco atrás, y el capítulo 17, versículo 8, dice, y se paró, está 17, 8, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. El 9 dice: si él pudiere pelear conmigo, escuchen las palabras de este gigante, y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Les dio un desafío, y todos tenemos un desafío, y nosotros estamos siendo desgastados, hermanos, porque estamos nosotros dándole más atención, alimentando más el temor, alimentando más la preocupación, el afán, la ansiedad a nuestras mentes, a nuestras vidas. Lo hacemos todos los días. Nosotros escogemos alimentar. Todo este ejército estaba todos los días, dice la Biblia, por 40 días, si tú lees el capítulo, por 40 días este hombre salía y los retaba y los desafiaba, y todos, ninguno de ellos hacía nada. Era el ejército de Israel, no era un hombre ahí que no sabía nada. Era el ejército de Israel, y todos los días ellos estuvieron alimentando su temor, porque el gigante salía todos los días. Ninguno de ustedes puede buscar a alguien más que pueda enfrentarme y enfrentar la fuerza que yo tengo. Ninguno, y ninguno se atrevió, ni Saúl. Y muchos de nosotros sabían, tenían el armamento, tenían las armas, pero ninguno se atrevía a enfrentar al gigante. Y muchas veces, hermanos, el gigante es fuerte de la preocupación. Los que sufren de depresión, los que han sufrido de eso, solamente alguien que ha pasado por eso puede entender a alguien que está pasando por esto. Si no, tú puedes decir, pero eso, confía en Dios. Pero es una realidad. Ellos podían también haber hecho lo mismo y no lo hicieron. Pero vea lo que dice la palabra de Dios. El versículo 16, 17, 16, están ahí. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, todos los días, y así lo hizo durante 40 días. Es que dejamos, hermanos, muchos de nosotros dejamos que la aflicción, dejamos que la ansiedad, la preocupación venga todos los días y nos atormente, y nos está atormentando, y entonces estamos alimentando el pavor, el miedo, y nos paralizamos. ¿Qué hizo el ejército? Nada. Se paralizaron, no hicieron nada. Estamos hablando del ejército de Israel. Podían ellos también haber pedidole a Dios que obrara en sus vidas y les diera fuerza, les diera sabiduría, pero no lo hicieron, se paralizaron. También nosotros podemos hacer algo, pero nos paralizamos porque estamos alimentando el pavor, el temor todos los días. Algunos ya están diciendo, pero es una realidad, una vez más el COVID. Sí, es una realidad. Y nuestro Dios es más grande que eso. Amén. Es una realidad. Me han dicho, pastor, pero usted no sabe que es una realidad. Obvio, es una realidad. Eso es una realidad. La preocupación, el temor es una realidad también, pero nosotros decidimos alimentar eso para desgastarnos, y es lo que estamos haciendo, y no hacer nada al respecto, porque no hacemos nada. Con preocuparte, no. ¿Qué dijimos? ¿Qué vimos la semana pasada? La preocupación no ha resuelto ni un caso. Recuerdo que por algún tiempo había una señora que se preocupaba porque su hija no crecía. Y esta señora fue al pediatra y le decía, y la pediatra le dice, muéstrame una foto, ¿cómo es el papá? Y el papá es alto. El papá es alto, y le dice, este es el papá.
¿el papá es pequeño o es alto? Y la señora le dice, no es alto, mide 6 pies 2. Y entonces le dice, entonces, ¿por qué tiene una enfermedad esta niña? No va a crecer. Y la señora viene bien afanada y diciendo, no va a crecer mi hija. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Que en Mateo, con afanarnos no hacemos ni crecerlo, mire, ni un centímetro. Ni un centímetro hacemos. No logramos nada con preocuparnos. Y ahora la señora está y saben que los médicos no siempre tienen la respuesta. ¿Sabían, hermanos, que ahí también, médicamente hablando, ya estamos en este o estamos en el otro? Médicamente hablando, algunos han escuchado de esto. Los médicos, hay un término que ellos usan médicamente. Ellos usan una píldora que se llama placebo, the placebo pill. Esa píldora lo único que tiene azúcar, es azúcar. Porque viene mucha gente, pacientes de ellos, vienen enfermos, psicológicamente hablando, emocionales, más emocional, y entonces ellos dicen, no, yo necesito una prescripción, yo necesito una receta, doctor, no me voy a ir de su consultorio si no me receta algo, porque estoy enfermo, tengo algo. Entonces el médico, esto es legal, le receta esta píldora que es de placebo. Y el hombre va o la mujer va va a las farmacias, tampoco voy a decir marcas para no darle ninguna promoción a las farmacias. Van y le dan la receta y le va por su receta y ya va y la recoge y comienza a tomársela todos los días a la misma hora, como le dice el doctor. El doctor sabe. Y después de varios meses viene el paciente y dice, mágicamente, doctor, ¡me sané! Pero la píldora no hizo nada por ellos. Médicamente está comprobado. No hizo nada. ¿Qué lo sanó la píldora? No. ¿Qué lo sanó? Que no se preocupó ya por eso y que ya no hizo. ¿Qué lo sanó, hermanos? No preocuparse. Dejó de preocuparse. Están como el hombre que vino, también estaban ocupando a alguien hace muchos años, cuando pagaban como a $1. Hace muchos años, como en el 40, 50 en este país. Y viene un joven y está en una vacante y le dice al manager, al gerente, yo vengo por ese vacante. No, dice, ya ocupamos cualquier empleado ya lo ocupamos. Dice, entonces yo necesito trabajo. Dice, bueno, tenemos un opening, tenemos una vacante para alguien, pero el vacante que tenemos es para que sea mi asistente. Y el hombre dice, ¿que sea el asistente? Sí, dice, lo que quiero es quiero tener un asistente. El asistente tiene que encargarse de todas mis cargas que yo tengo sobre mis hombros, se las voy a depositar a usted. Si usted acepta, y si aceptas, te vamos a pagar $20,000 al año. En ese entonces era como casi $200,000. Y el hombre dice, acepto. ¿Y qué tengo que hacer? Dice, todas las preocupaciones que yo tengo, se las voy a dar a usted. Y le hace la primera pregunta ya el vicepresidente de la compañía, le hace, ¿y de dónde va a sacar los $20,000? Le dice, esa es su primera preocupación. Pero así somos, hermano. Somos que nos preocupamos por todo. Amén. Mira, ellos estuvieron alimentando el miedo todos los días por 40 días. Por la mañana salía el gigante y le decía, y todos los días viene el gigante de nuestra preocupación y nos dice a nuestra mente, oye, mira, ¿ves cómo está la economía? Mira cómo está ya el COVID una vez más. Sé que es una realidad para los que me están escuchando allá en la casa. Todo es realidad, pero nuestro Dios es más real que eso. Y les gritaba y los desafiaba y todos los días crecía más la confianza en el gigante y venía ninguno de ellos ya bien seguro. El día 20 venía y dice, ninguno de ustedes son todos, y los
minimizaba, los humillaba y les decía de todas las cosas. No dice la Biblia, no dice eso en la Biblia. En la Biblia no lo dice, pero es que la Biblia no es. Si hubieran escrito, hermanos, todo lo que en verdad pasó, no tendríamos que, yo creo que ocupar todos los libros del mundo, porque en el Nuevo Testamento dice que si se hubiera escrito todo lo que Jesucristo hizo, no habría libro que se ocupara para poder escribir todo. Lo que resalta aquí de la palabra de Dios es lo más importante. Lo más importante que tú y yo necesitamos saber. Y hay veces que decimos, pero yo quisiera saber algo más. Si a veces tenemos esto y no metemos la cara para nosotros escudriñar de la palabra de Dios. Pero dice la Biblia que había un hombre, en el versículo 12, y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo, ya leímos eso. Y entonces dice el 22, vamos a brincar al 22 para avanzar en el tiempo. Entonces David dejó su carga en mano de aquel que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Nadie de ellos huían. Mira, y cuando iba a salir, los que estaban al frente de ahí de Goliat, huían. Decían, patas, ¿para qué las quiero? Corrían de ahí. No, ni le podían estar así de frente con el armamento. Nadie de ellos, dice, huían. Y habían alimentado todo el temor por todos esos días. El 25 dice, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Ay, si lo vieran, es un gigante. Él se adelanta para provocar a Israel al que le venciere. Y ya le dice, ¿no lo han visto? Esto me recuerda también a los 10 espías que regresaron de espiar la tierra y dijeron, no podemos conquistar la tierra, no podemos avanzar la tierra porque, no han escuchado, vimos, dice, gigantes que había en la tierra. Y había langostas gigantes. No podemos conquistarla, no podemos. Y el ejército también estaba, no podemos hacer nada. Y uno piensa y se da por vencido. No, esto que tengo ya es crónico, ya no se me va a quitar. Esta preocupación que tengo, esta ansiedad que tengo, todos los días que me da, esta agitación que me dan, estas palpitaciones en el corazón, ya no puedo hacer nada al respecto. Porque nos damos por vencidos. Pero la primer clave que está aquí, que quiero compartir con todos nosotros, es que alimentamos nosotros más bien. Siempre estamos alimentando el pavor y el temor. No dije el pavo, el pavor y temor y el miedo. Lo alimentamos. Tú y yo decidimos, hermanos, decidimos nosotros alimentar. Nuestra alma también necesita alimento. No solamente nuestra barriga. Nuestra alma necesita alimento. Nuestro espíritu necesita fuerza. Y en el mismo espíritu del hombre no está la fuerza. Está en el Espíritu Santo de Dios que nos da el poder. Dice Hechos 1:8, y recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Estamos parafraseando ese versículo. Pero no está en el hombre, no está en nosotros la fuerza. La fuerza desfallece. Amén. La fuerza del hombre desfallece. El corazón desfallece, la mente nos falla. Porque no alimentamos el alma. Alimentamos los miedos. Alimentamos los temores. Pero mira cómo David alimentó su fe. Lo primero vemos es que David decidió alimentar su fe desde mucho antes, y él tenía mucha fe. Y continuemos la lectura aquí en 1 Samuel 17, 27 dice, y bueno, es del 28 ya, y vamos al 26, a la parte B, el 26 parte B. Dice la parte B, ¿sí? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso? Cuando habló David, la parte B, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Del Dios viviente. David alimentó su fe. Amén. El adiestramiento que había recibido no era solamente la onda y las piedras que contamos nosotros. No, hermanos, es más profundo, era espiritual. El adiestramiento que David tenía era que él había alimentado su fe en todo ese tiempo. Y él dijo, el Dios viviente. Ustedes tienen que despertar ahí, tenemos un Dios vivo. Y les estaba diciendo, tenemos un Dios vivo que ustedes han tratado por todo ese tiempo de Dios hacer algo, pero nadie va a provocar los escuadrones, no dice de ustedes, del Dios viviente. Y entonces el pueblo le dijo, pero ¿cómo, David? ¿Tú cómo vas a hacer? Y le querían animar, ¿no? El rey hasta dijo que le iba a dar una hija si venciera a ese gigante, para animarlos, y nadie dijo, no, mejor me quedo soltero, no me caso, no voy a enfrentarme para dar estas garritas al gigante, no, gracias. Y nadie quiso, nadie. Y entonces escucharon que los hermanos, mira cómo, hermanos, las palabras de fe llegaron a los oídos de los hermanos de David, y dijeron, pero ¿cómo tú vas a hacer esto? Y le dice, ¿por qué? La parte B del versículo 28, para ahorrar el tiempo, ¿para qué has descendido acá? Lo regañan a David. ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Ve cómo hablan, hermano. Hablan ellos despreciadamente, hablan con poquedad. Las pocas ovejas, y me imagino que ellos no tenían pocas ovejas, tenían muchas ovejas. Pero mira, la mente aquella del que está atemorizado habla cosas pocas, habla pocas cosas. Y le dice, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Pero ¿qué batalla veía? Y David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? No es esto mero hablar. Estaba diciendo, no, lo que he dicho yo son solo palabras, no se preocupen, para que lo dejaran tranquilo. Y dice, apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no, escucha la palabra que dice ahí. David le dijo a Saúl, mira las palabras, la fe que tenía David, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Él sabía. ¿Qué leímos? El Salmo 73, 26. Desfallece mi carne y mi corazón. Ahora él le está diciendo palabras porque él había pasado. Dice, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Él tenía mucha fe, hermanos, pero también tenía, la fe la había alimentado él. ¿Por qué? Porque David conocía a Dios personalmente. Todos podemos decir, yo conozco a Dios. Hay muchos creyentes que también profesan eso, conozco a Dios, pero lo conocemos a la medida que nosotros caminamos con Él. David había caminado con Dios por todos esos tiempos, desde su niñez había caminado con Él. Conocía a Dios,
conocía del poder de Dios. Y hay una gran diferencia. Tú pon a dos creyentes, pon a uno que no se alimenta de la palabra de Dios y pon a uno que se alimenta de la palabra de Dios, y los vamos a ver, más bien los tenemos, todos los días los vemos. Cómo reaccionan o escuchan cualquier noticia y para atrás y casi caen ahí. Pero ven a uno que también está alimentado en la palabra de Dios, también les sorprende porque somos de carne y hueso, pero Dios le da la fortaleza y dice firme. Dios ha estado con nosotros en el pasado, va a estar con nosotros ahora y va a seguir estando. Esa es la fe que tenemos. Y él dijo, no se preocupen. Conocemos la historia, pero no conocemos al Dios de la historia hay veces. Oh, hermanos, Dios le había dado valor a David. Amén. Bueno, pongámonos por unos momentos antes de cerrar en los zapatos de David. Por unos minutos, solamente por unos minutos. ¿Tú crees que David no sintió temor? Sí, sintió temor. Porque era humano. Él sintió temor como cualquiera. Pero dijo, el temor, no voy a alimentar el temor. Voy a alimentar la fe que Dios me ha dado, la confianza. Yo he caminado con mi Dios y sé que me ha librado. Mira lo que dice la palabra de Dios. Ya estamos casi ahí analizando. Ve conmigo rápidamente al versículo 32. Al versículo 32. Bueno, ya dice, ya leímos ese, ¿verdad? Ahora el 37. ¿Estás ahí? Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león. No dijo su fuerza. ¿Qué dice? Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl, a David, ve y Jehová esté contigo. Aquí está todo. Dios le dio la oportunidad y nos da la oportunidad, y él se animó, y entonces lo que dijo el rey, le dijo, bueno, ve con Dios porque es el único que te va a ayudar, no hay otro. Saúl le quiso dar ánimo cuando él estaba tan desanimado, estaba aterrorizado. O escogemos alimentar nuestra fe, o escogemos alimentar nuestra mente con temor. O escogemos alimentar nuestra fe en Dios y confianza en Dios y depositar todo el temor en las manos de Dios. Amén. La carga, la aflicción, la preocupación, lo que te esté cargando, en la circunstancia que estés enfrentando, en lo que estemos pasando, o escogemos de tenerlo en nuestras manos y no hacer más bien nada. Él escogió hacer algo porque él sabía. David era un pastorcillo de ovejas hasta este tiempo. ¿Cuántos de nosotros iríamos y enfrentaríamos a ese gigante? Levanten su mano aquí a los que están allá en casa. ¿Cuántos de nosotros estaríamos? Levanten su mano, que digan, viene un gigante y enfréntense a él. ¿Cuántos de nosotros? Ahí está la prueba. Por más que seamos valientes, por más que digamos, no nos enfrentaríamos, porque no es fácil, es una realidad. Una cosa es decirlo, yo puedo decir, yo lo enfrento, y cuando me encuentro ayer frente al gigante, corro. Y así hacemos, así nos viene el temor, así nos viene el pánico, el pavor, el miedo, la preocupación, porque va creciendo y vemos un monstruo enorme, porque estamos alimentando los temores. En vez de alimentarnos de Dios, en vez de caminar con Dios, en vez de ver lo que Dios puede hacer, amén, en nuestra vida y en esa situación y en esa circunstancia. En las mentiras, mira, no solamente eso, pero alimentamos, en vez de alimentar nuestra alma con fe, la alimentamos con las mentiras del enemigo que nos dice todos los días a nuestro pensamiento y a nuestro corazón. Y aquí es donde Dios ve el carácter de cada uno. David fue uno antes de esto, está marcado en la historia, en la Biblia. David era un solo pastorcillo antes de esta batalla. Dios va a permitir gigantes y ha permitido gigantes en nuestras vidas porque quiere desarrollar nuestra fe. No hubiera sido lo mismo si David no hubiera enfrentado a este gigante. No hubiera sido el David que vemos después. David fue un pastorcillo antes de enfrentar al gigante, y después vemos a un vencedor de gigantes.
vencedor de gigantes. Ve lo que dice la palabra de Dios y vamos a cerrar ya casi el versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él no dijo yo vengo en la fuerza, yo vengo con esta arma que he sido adiestrado y vengo. No dice yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová, mira cómo le habla: Jehová te entregará hoy en mi mano. La fe que él tenía. Y yo te venceré. No titubeó frente al gigante. Y te cortaré la cabeza. Eso es lo que hay que hacer, hermanos: cortarle la cabeza al gigante de depresión, al gigante de preocupación, al gigante de aflicción, al gigante de todo eso que hay que viene a nuestro corazón y a nuestra mente. Hay que cortarle la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos, no solamente de él, sino de los filisteos. Él dice: no solamente tú, sino los que vienen te acompañan, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación, el ejército que estaba allí, de parte mía como la parte tuya, de los filisteos como la parte de Israel, toda esta congregación, dice, sabrá que Jehová nos salva con espada, muy, muy claro lo dice él, y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Ahí está: porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Una cosa muy importante aquí, hermanos, es que David depositó su confianza en Dios. No era en su fuerza. Y cuántas veces lo hemos dicho, no era en su fuerza, pero todos los días necesitamos recordárnoslo. Todos los días. Mi confianza no está en mí, mi confianza no está en mi fuerza, mi confianza no está en mi arma que yo puedo tener, o los que portan armas. Estoy hablando ya físicamente. El arma que cargo, la escuadra aquí, la 45 que está aquí en mi no, yo no cargo, hermanos, aquí, y lo que cargo es esta. Amén. Y es más poderosa que cualquier arma. Y dice: aquí está todo. Y él le dice: mira, mi confianza no está en nada de eso. Y no debe estar en esa confianza, en nada de eso. Los países hoy están que la amenaza, que si yo te amenazo, así están, mi bomba atómica es más poderosa que la tuya. Están como los niños. Y no es eso. La fortaleza, el poder está en Dios. Pero es que no lo buscamos. Entonces no hay esa confianza. Porque si lo buscáramos, tendríamos esa misma confianza que tenía David. ¿Sabes por qué? Por eso él escribió el Salmo 23, que lo comenzamos la semana pasada, el miércoles pasado. ¿Qué dijo? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Dice: porque tú eres, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mis angustiadores. ¿Saben quiénes son los angustiadores? Los enemigos. ¿Qué son los angustiadores para nosotros? El temor, la opresión, la preocupación, la ansiedad. Todo eso son nuestros angustiadores. Nada de eso, hermanos. Si en verdad creemos que Dios es nuestro pastor, vamos a dejar que Él nos pastoree, que Él nos fortalezca, que Él nos proteja, porque Él pelea por nosotros. Esa es la confianza que Él tenía. Él sabía que la onda, Él sabía que la destreza que Él tenía no era lo que trajo a el gigante, hermanos. No fue eso, le han dicho mal. Usted está diciendo: pastor, pero todos estos años me han dicho que con una piedra David venció al gigante. No, Señor, dice aquí la Biblia, Él mismo lo dijo: no con espada ni jabalina, ni con lanza. ¿Con qué lo hizo, hermano? Claro, él tuvo que hacer su parte.
Dios dirigió, quién sabe para dónde iba a ser la piedra, posiblemente si era el mejor de ellos, de los lanzadores, de los pastorcillos. Pero Dios hizo que esa, en vez de ir como a 30 millas por hora, aquí está un beisbolista y ellos saben que la pelota tiene que ir el pitcher tiene que ir a 90 millas por hora. ¿A cuántas, hermanos? A casi a 100. Si te da una de esas, hermano, aquí, adiós, en lugar estratégico. Si le dan una bola que pichaba el hermano Esteban y le da en el lugar ahí que le dio al gigante, hasta allí te llamaba. Y es Dios, pero fue Dios. ¿Quién le dio la fuerza? ¿Quién creó al hermano Esteban? Dios. ¿Quién creó a David? Dios. ¿Quién nos creó a nosotros? Dios. Dios nos puede dar la fuerza a todos y nos da la fuerza. Pero no es fuerza física, aunque nos la da. Fuerza espiritual. Y eso es lo que tú y yo necesitamos alimentar todos los días. Salir del ataque de ansiedad, de pánico, de depresión, preocupación, es un proceso. No va a ser de, ya hoy lo declaro y como hemos dicho, no es declarar. Es un proceso que le permitimos a Dios que Dios sobre nuestra vida, que estamos alimentándonos de su palabra, de su fortaleza. Y yo creo, mira, hay pastores que he conocido, no los que han estudiado tanto y que tienen tantos grados como termómetros. Gracias a Dios que tenemos nosotros algunos diplomas para honra y gloria del Señor, pero yo no confío en mi diploma. Algunos hermanos me han dicho, ¿y su diploma dónde está? Está guardado, porque ese diploma no hace nada por mí. La ordenación, la licencia que me han dado también de licenciatura tampoco no hace nada por mí. Es la oración, es el ayuno y oración. Es la comunión que yo tengo con Dios. Eso es lo que hace la diferencia. He escuchado a los predicadores que tienen más fe, son aquellos, y no por eso no les estoy animando a que no vayan a un colegio bíblico, pero son aquellos laicos. Laico quiere decir que no fueron a un colegio, a un instituto, a prepararse. Que Dios los ha preparado y claro, necesitas también la información. Pero ahí en la experiencia se toma más tiempo. A esos laicos, si tú les preguntas, ¿hubieran preferido ir a un instituto bíblico? Van a decir la mayoría sí, porque se ahorrarían muchos golpes de que se dieron en la pared de la cabeza por no haber ido, o por situaciones diferentes. Pero los siervos de Dios que he visto que tienen más fe son aquellos laicos. No todos, pero la mayoría. Porque no están confiando en un diploma, en una maestría. Están confiando en el poder de Dios y en la fe y en la palabra de Dios. Cuando viene el enemigo y no va a decir, no, enemigo, espérate que tengo una licenciatura en teología. El enemigo no dice, no respeta licenciatura. El enemigo no respeta nada de eso. El enemigo lo que sí respeta es la oración. El ayuno y oración, la confianza en Dios que nosotros depositamos en Dios. ¿En qué estás enfrentando? ¿Qué estamos enfrentando en el día de hoy? ¿Estamos alimentando nuestra alma y nuestro corazón de todo lo que se ve y todo lo que levantamos todos los días? ¿O estamos alimentándolos de la palabra de Dios, del poder de Dios, de la oración? ¿De qué estamos alimentándonos? Todos aquí estamos alimentando. Tú decides, hoy te alimentaste. ¿Cuántos se alimentaron en este día? Levanten su mano, todos los que nos alimentamos. Todos. Bien alimentaditos que los veo hasta robustos. Los veo más robustitos aquí. Quisiera hacerles así, algunos así. Pero espiritual, ¿cómo estamos? Estamos muy nutridos físicamente, pero espiritualmente, ¿cómo está nuestra vida? Vamos a ponernos de pie en esta noche. La salida